Bueno, ya estamos nuevamente en el aire, ya estamos con Jorge Altamira, acabamos de escuchar de León Gieco, no me acuerdo el nombre de la canción, me olvidé, algo caerá, algo así, no me acuerdo. ¿Cómo anda, Jorge? Muy bien, como siempre. Mejor así. Bueno, hubo un pequeño paréntesis en Letras del Paraná, yo le avisé con un poquito de anticipación porque todos los años, aunque sea una emisión, dedicamos al tema del alcoholismo y viene gente de Alcohólicos Anónimos. Salió muy linda emisión, pero ya estamos de nuevo y toda la gente preguntándome ¿qué pasó con Jorge? ¿Qué pasó con Jorge? ¿No está mal? Le digo, no, es solamente una semana. Muy ansiosa la gente. ¿Cómo vio esta semana, Jorge? Bueno, hay muchos ángulos esta semana. Primero el empantanamiento completo de la legislación, un crecimiento de la desocupación y grandes importantes conflictos en la industria, en el neumático y muy importante en las siderúrgicas. Son cosas manifiestas. La otra es el viaje de Milei a España, que está tomando proporciones fuera de control porque ya se está hablando de una ruptura de relaciones diplomáticas. Y después también la campaña mediática fuera de todo contexto y muy masiva contra algunas organizaciones sociales como el FOL, Barrio de Pie, Polo Obrero. Ocuparon ampliamente la semana con un periodismo muy inclinado a acompañar las iniciativas del Ministerio de Capital Humano y del fiscal de la causa. Así que pueden elegir, podemos considerar todo el plan ese del Pacto de Mayo no va a andar, y ha surgido un debate político ahí en el Senado muy interesante porque se ha producido a partir de una declaración de la Unión Industrial Argentina un choque muy importante con respecto a esto que se llama el régimen de grandes inversiones, en donde la burguesía argentina quiere tener su lugar y está bloqueando probablemente lo que es la principal iniciativa que tiene esta ley de bases en materia de política económica, porque YPF y las mineras y las petroleras de Vaca Muerta reclaman a vivo grito que esa ley tiene que salir porque de eso depende las inversiones en el litio y también depende la exportación de petróleo y de gas al exterior, Europa, Asia, inclusive América Latina. Entonces se ha producido una crisis que es importante, que es interesante para ver los choques al interior de la burguesía. La novedad última, para completar los puntos que les señalé, es la sublevación de la policía en Misiones. Es muy importante porque, digamos, el gobierno dice, bueno, vamos a bajarle el salario a todo el mundo, pero cuando toca a los organismos de seguridad, de represión o de vigilancia, y bueno, ahí entra un conflicto con el propio aparato del Estado que necesita para viabilizar su política. Para las orientaciones como la de Patricia Bullrich con su protocolo, esto es muy significativo y ha habido escenas de choque de la Policía Federal con la Policía Provincial, es decir, una especie de guerra provincial entre dos sectores, digamos, de la misma policía del Estado. Así que yo le ofrezco que usted me diga por dónde quiere que empecemos y le hago un resumen. Yo acá tengo un borrador, Jorge, y casualmente había tocado cada uno de esos temas que usted está señalando como posibles temas de conversación en la emisión. Yo creo que lo primero es que la gente sepa
¿Qué es lo que está pasando con la ley Bases, que se sigue dilatando, que sigue generando controversias aún dentro de las fuerzas que están en el gobierno, que apoyan el gobierno, y el punto de los RIGI, que es uno de los más cuestionados? Claro. Acá hay una duplicidad que quiero aclarar de entrada. De un lado, estas polémicas, estos choques son significativos de un cuadro político de crisis. Al mismo tiempo, el gobierno ya ha dicho, y lo ha dicho con absoluta claridad, que no necesita el Congreso para gobernar, porque manejando la política cambiaria, manejando la política del Banco Central y manejando el Tesoro, puede hacer lo que quiera. ¿Por qué hago esta observación? Porque es una confesión de cuál es el régimen político en el que vivimos. Esta es una dictadura del Poder Ejecutivo. Quiero decir, es una dictadura del Poder Ejecutivo no solo con Milei, con los otros presidentes también. Solo que Milei pretende ejercerla a pleno. Entonces, de golpe nos damos cuenta que el Banco Central, esto lo he repetido tantas veces que por fin tengo un reconocimiento, porque he repetido infinitamente que es más importante que el Congreso del Banco Central. El Congreso no tiene ninguna forma de desplumarme el salario en 3 minutos. El Banco Central sí, devalúa la moneda, cambia las tasas de interés, hace distintas cosas, y este Banco Central, a diferencia, por ejemplo, de otros bancos centrales que tienen la misma característica, no está supervisado por el Congreso. Es increíble. El presidente del Banco Central no va al Congreso a informar y no hay ninguna comisión en el Congreso que supervise el Banco Central. Entonces la crisis política en Argentina no es solo de partido, de régimen, de organización, sino es una crisis completa del Estado. Viene un aventurero cualquiera, lo traen de la Universidad de no sé dónde, de Estados Unidos, cualquiera de ellas, lo pone en el Banco Central y el tipo se hace dueño del patrimonio general, cuando sabemos que sirven a sus grandes intereses. Entonces, por un lado, Milei coquetea con esto de quiero que me saquen la ley porque da seguridad jurídica a las inversiones, quiero un blanqueo, pero es un blanqueo por el cual puede pasar un lavado de dinero del narcotráfico. La GAFI, el grupo financiero internacional que supervisa los bancos y todas las transacciones financieras, ya advirtió que este blanqueo plantea esta circunstancia. Naturalmente, por un lado beneficia a todos los que han lavado dinero o que quieren lavar dinero, que han trabajado con plata en negro, y en Argentina la clase social que ha trabajado con dinero negro es impresionante, porque la mayor parte de los trabajadores, el número absoluto, trabajadores no registrados es mayor que el registrado, ahí se suscita dinero en negro. No es que simplemente se desconocen convenios colectivos. Todo el negocio funciona en negro. La Argentina capitalista es una economía en negro sobre la cual Milei no ha dicho absolutamente nada y no lo va a cambiar de ninguna manera. Y ese dinero negro se lava en el exterior, vuelve al país con este tipo de blanqueos. Tenemos blanqueos con cada gobierno. Este es otro punto importante de divergencia. Acá permítame que señale algo que es muy significativo, que es el acuerdo de la Universidad de Buenos Aires, de las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, con el gobierno en torno al presupuesto de la UBA. Esto es muy significativo porque es un intento muy poderoso de limitar o neutralizar la gran movilización que hubo el 23 de abril, porque finalmente se acepta el punto de vista del gobierno que les da un financiamiento para todo lo que no es salario de trabajadores y que representan un 7% del gasto de la universidad. Y esto lo han hecho en una forma completamente secreta. Nadie sabía que se reunía el Consejo Superior
no logré hasta ahora obtener una información de qué se trató y cómo se votó. Por ejemplo, yo supongo que los radicales de la Federación Universitaria de Buenos Aires tienen que haber votado a favor. Lo digo por los estudiantes. Les cuento que en la cláusula profesoral, los radicales deben haber votado a favor también. Pero ¿cómo votaron nosotros en el claustro de profesores por los peronistas? ¿Cómo se votó en graduados? Entonces lo hemos calificado como un golpe de Estado en la universidad. Una reunión secreta le da la espalda a todo el conjunto de las universidades públicas del país y además claudica completamente ante la posición del gobierno. ¿Para qué? Para obtener también votos para estas leyes. Es decir, un acuerdo entre el radicalismo y una parte del peronismo con el gobierno. Eso está vinculado al debate que hay en el Senado. Es un asunto absolutamente significativo. Bueno, el punto anterior, la Unión Industrial pide que, el punto anterior me refiero a las inversiones, la Unión Industrial pide que el dinero que haya que invertir con facilidades impositivas, cambiarias, etcétera, por 30 años, sea de 100 millones de dólares. Es decir, quieren entrar también en ese juego. Y bueno, se ve que no se ponen de acuerdo. Entonces acá tenemos una crisis política con eso, con la ley, con el pacto que quieren firmar. Y este es un punto significativo. Yo en una entrevista anterior les dije que yo, por la presión que hacía el capital internacional para que se apruebe este RIGI, que era el punto nodal que estaban teniendo en la discusión, yo les señalé que creía que se iba a votar. Ahora pienso también que se va a votar, todavía pienso, pero ya estamos en la parte de las modificaciones y puede que no haya un acuerdo en esa cuestión. En el otro punto que tampoco hay un acuerdo, y ahora quiero ir al nudo de todo, el otro punto en el que no hay acuerdo es naturalmente con el paquete fiscal, en referencia al impuesto al salario, que gravaría casi a 2 millones de personas, pero en particular a sectores estratégicos para la burguesía, como es el petróleo, como es, por ejemplo, los servicios de salud, los médicos, y como es también los trabajadores de las empresas cerealeras que producen para la exportación. Ahí también hay una crisis significativa. Ahora, lo que podría convertirse en una novedad política fuerte es una propuesta de Lustó de aprobar ciertos cambios con el 2% de los votos para que cuando esto vuelva a diputado no lo pueda anular. Si el Senado modifica algo con el 2%, 2 tercios, yo dije 2%, no, sí, 2% dijo usted. Ah, no. 2 tercios. 2 tercios de los votos, es decir, el 66%, el diputado no lo puede modificar. ¿Dónde está la importancia de esto? En que para obtener los 2 tercios para estos puntos vitales, de modo que nadie lo pueda modificar en diputado cuando vuelva, es necesario el voto del peronismo. Y entonces tendríamos la novedad de una reversión de alianzas aparentemente ocasional, por 1 o 2 veces, pero significativa, porque esto solamente se puede hacer con los votos del peronismo. Tienen que votar todos, radicales, algunos del PRO que están en desacuerdo, algunos provinciales que están en desacuerdo, tienen que votar con el peronismo. Y entonces tendríamos un frente peronista, oposición colaboracionista, tendremos un frente al gobierno de Milei. Esto va a desatar una crisis política y Milei probablemente intente convertir esto en una polarización de algún tipo que va a sacudir el tablero. Porque el otro punto importante de la semana es que se ha agudizado el debate sobre la salida del cepo y la devaluación del peso. Y Caputo salió con todos los tapones de punta diciendo que no va a ocurrir de ninguna manera. Pero los que reclaman esa devaluación
y reclaman salidas parciales del cepo, que va a implicar algún tipo de evaluación, son pesos pesados de la economía. Al mismo tiempo, un sector importante admite, reconoce, alerta de los grandes intereses económicos que una devaluación, que sería la segunda en 6 meses, bueno, tendría un nuevo impacto en la inflación. Y que entonces el gobierno podría entrar ahí en una crisis de características terminales. Jorge, sí. Algunos observadores políticos dicen que esta crisis que se ve entre el gobierno y sus aliados se está generando por el tema de la ley de bases, porque se sigue estirando, porque no hay acuerdo, pero que seguramente cuando salga la ley bases esto se va a descomprimir y vamos a volver a ver un gobierno unido con todos sus aliados y todos. Y otros, en cambio, dicen que esto se va a seguir profundizando hasta generar una crisis mayor que realmente se desconoce en qué puede terminar. ¿Su visión cuál sería? Mire, es muy sencillo, es un análisis puramente lógico. La crisis ha llegado a un punto en que si la ley de base se aprueba en perjuicio de quienes quieren modificarla, se va a acentuar la crisis. Y si hace en perjuicio del gobierno, se va a acentuar la crisis. En una, porque el gobierno sale descalificado o desautorizado después de 5 meses de tratar de aprobar una ley, y en la otra, porque entonces va a haber una crisis en todo el campo opositor. Y no solo en el campo opositor, que sería lo menos, en todos los intereses afectados por esta medida que beneficia, digamos, en el caso de las inversiones, las grandes inversiones, beneficia a grandes grupos internacionales y es un golpe para la burguesía nacional. Cada vez que en el pasado ocurrió una crisis de este tipo, los gobiernos cayeron. La burguesía argentina defiende con todas sus garras. Ahora, no es para elogiarla, porque le quiere bajar de 200 millones a 100 millones. Quieren participar de la piñata. Cuidado. Pero desde la crisis de 1890 en adelante, que volteó al gobierno de Juárez Selman, todos los gobiernos que se voltearon fueron por conflictos de estas características. Digo, no fue el único factor, pero este era un factor eminente. Entonces, no hay que despreciarlo, porque lo que importa de todo esto es que la estructura capitalista del país, la fenomenal deuda que el Estado tiene, la deuda pública, hacen inviable esta política. Usted ve, por ejemplo, cómo se rompió por un cordón más débil la cuestión salarial con el levantamiento de la policía de Misiones. Ahora, la policía de Misiones, quiero decir, la de Salta no está mejor que la de Misiones, de ninguna manera, y la del Chaco tampoco. Quiero decir, carcome el aparato del Estado. Entonces la crisis va a desarrollarse de una forma, va a haber giros para un lado y para el otro, porque para que no se desarrolle tendría que haber un consenso. Tendría que haber un consenso, encontrar un punto medio, pero no lo va a haber, porque son confrontaciones extremadamente severas. Usted en su introducción señaló un tema que se escucha en los medios, pero como naturalizándolo, que es el descomunal número de despidos y de suspensiones que ya están ocurriendo, y que por lógica, si se aprobara esta ley bases con la entrada indiscriminada de importaciones, esto seguiría creciendo. ¿Cuál puede ser el techo de la cantidad de gente que quede en la calle? ¿Qué panorama ve usted de esto? ¿Qué panorama ve de si va a haber resistencia? ¿Qué es lo que usted ve, Jorge, sobre este tema? El tema de las importaciones, el gobierno lo está usando selectivamente. Lo está utilizando para ciertas cuestiones,
Pero quiero señalarle que por razones de presupuesto, por razones de recaudación, ahí encontré la palabra, por razones de recaudación, tiene un impuesto a las importaciones que es descomunal. Es decir, si usted quiere importar, no es, aunque el gobierno le baje los aranceles, tiene el impuesto país, que sobre la importación aplica una tarifa del 70%. Entonces eso se regula, además ese es un tema de tipo aduanero, entran en juego los distintos intereses. Por ejemplo, en el caso del neumático, Bridgestone, si le bajan todas las importaciones, trae los neumáticos de Brasil, ella tiene una empresa en Brasil. Entonces eso se puede manejar. Por ese lado es un tema que ha ocurrido con todos los gobiernos, es una pelea constante. Usted fíjese que también coimean a los funcionarios de la aduana. Antes era porque había que obtener un permiso de importación, ahora por otro tipo de ventajas. Y el gobierno a los importadores les está dando títulos que no cotizan a la paridad. Es decir, usted pone por el valor de 100 para comprar ese título, pero en el mercado vale menos. Entonces, para obtener la ventaja, porque el gobierno no le da los dólares, para poder hacer esa importación, se arreglan con un título. Eso es un factor de crisis. Creo que ya este título por importaciones se encuentra cerca de los 20.000 millones de dólares. Va contando. El gobierno, que dice que va a superar el déficit fiscal, la mayor deuda pública de toda la historia, a tasas de interés positivas. En la última licitación del Tesoro, para esta licitación se ofrecieron tasas de interés que no son las tasas de interés que se están bajando, porque están, quiero explicar, como se ajustan por inflación o por dólar, encima tienen una tasa de interés positiva. Entonces lo que pasa es que hay una cuestión de fondo. Leyendo los diarios uno mira la superficie, se pelea con este dice este negocia con el otro, pero lo que está debajo de este témpano es una crisis absolutamente descomunal, y con un gobierno que está improvisando y que está completamente fuera de control. Eso es lo que le puedo decir respecto a este asunto. Entonces, crisis política no se va a zanjar por mucho tiempo, va a cambiar de forma. Usted tiene ahora la crisis en el propio peronismo, porque Kicillof empezó a sondear al gobernador de Chubut, que es del PRO, y al gobernador de Santa Fe, que es del radicalismo. Entonces quiere armar una suerte de nueva coalición, dejando al kirchnerismo en el rincón. ¿Y a qué obedece eso? A que el viejo kirchnerismo no tiene ascendiente sobre la población como era en el pasado, y por lo tanto no va a determinar el curso político de los acontecimientos. Hay una noticia de esta semana que sería ineludible no hablarlo con usted. Usted creo que fue uno de los creadores del Polo Obrero allá por el año 2002, 2003 más o menos, no recuerdo. Y hoy está en el tapete en el 2001, en el tapete de todas las noticias por una suma de irregularidades que dicen que han demostrado, que es como que tergiversa el sentido de lo que son las organizaciones sociales o lo que fue en esos orígenes. ¿Usted qué versión podría dar al respecto? ¿Cuánto hay de verdad? ¿Cuánto hay de mentira en todo lo que se lee al respecto en los medios oficiales? Sobre verdad y mentira tenemos que esperar que se termine el secreto del sumario. Tenemos que ver lo que hay en ese sumario. Por ejemplo, cuando el fiscal intentó iniciarle el juicio a estas organizaciones, el juez no se lo permitió porque los fundamentos para iniciárselo eran muy débiles. Entonces el fiscal apeló a la Cámara, y la Cámara ordenó al juez a que desarrolle la instrucción de este juicio. Entonces ya hay una divergencia entre el juez
y el fiscal. Con un agravante, y es que el fiscal claramente está trabajando junto con el Ministerio de Capital Humano, es la que le provee todos los datos, le da un montón de información, sobre esa información ha estado interviniendo teléfono, etcétera, etcétera. Entonces primero veamos lo que va a pasar ahí. Ahora, en lo que a nosotros nos interesa de conjunto, el movimiento piquetero nace como una oposición extraordinaria a la desocupación que dejó Menem y que agravó de la Rúa. Y es un movimiento que no tenía ningún plan social ni nada. Nada. Era justamente los desocupados luchando por arrancar una asistencia al Estado a los trabajadores desocupados. En muchos países esa asistencia del Estado existe. Cuando cae de la Rúa, la primera reacción del gobierno de Duhalde es resolver la importancia que había, es resolver el problema piquetero por medio de la represión. ¿Qué quiere decir el problema piquetero? Que en el 2001 nosotros, a través de la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, desarrollamos una movilización impresionante que fue la que unió a una gran masa de trabajadores y obreros con la clase media, con aquella consigna, Piketty, Cacerola, la lucha es una sola, y que remató en lo que después se dio a llamar el argentinazo. Frente a ese movimiento, la primera tentativa fue una tentativa represiva, porque el movimiento piquetero agrupó detrás suyo a toda la gente que, bajo Duhalde como gobernador en la provincia de Buenos Aires, estaba bajo la supervisión o el manejo de Chiche Duhalde y las Manzaneras. Se desmoronó ese movimiento de Duhalde como gobernador y la gente vino a la lucha piquetera. Duhalde, cuando ya, ahora como presidente, varias veces intentó reprimir y terminó con lo de Costequi y Santillán, con un despliegue policial inaudito, una gran infiltración de espías en el movimiento piquetero, y aquella jornada del 26 de junio había policía disparando desde las azoteas de las casas. Yo mismo asistí al Hospital Fiorito a ver a los heridos. Así que no recibo información, la cuento yo la información. ¿Me explico? Cuando sube Kirchner, la primera tentativa sigue siendo represiva. Es lo primero que dice es que va a crear brigadas antipiqueteras. Luego se da cuenta que eso no va a andar y empieza un proceso de estatización del movimiento. Y acá está la clave. No pongan el ojo en las organizaciones, pongan el ojo en el Estado, que va creando un sistema para que, por ejemplo, el Partido Obrero de esa época fuera desplazado de su influencia entre las masas que estaban desocupadas. Le cuento una anécdota, si da margen. Sí, cuenta. Juan Argüello, que después lo nombrado embajador, quien lo nombró, Alberto Fernández lo nombró embajador en Washington, estaba conmigo en la legislatura en el año 2001, y un día se me acercó a la banca y me dice: ustedes están dominando los barrios, ustedes con la movilización causan una impresión enorme. En la propia legislatura hubo un incidente muy significativo. Al querer declarar una emergencia que implicaba despedir empleados públicos, se desató una batahola desde las galerías y todos los diputados huyeron. Todos huyeron y se escondieron en un lugar. Yo personalmente no los encontraba por ningún lado, y cuando finalmente terminé encontrándolos, al unísono me dijeron: te estábamos esperando. ¿No es cierto? La idea es que yo hubiera organizado esa batahola. En realidad era la influencia de nuestro partido. Yo no pertenezco al Partido Obrero ahora. Era la influencia de nuestro partido sobre toda esa masa de sectores. Entonces lo que hizo Kirchner fue estatizarlo, darle a Levita, a Grabois, a Pérsico,
que pasaran a controlar los barrios y a desalojarnos a nosotros, y tuvimos un retroceso importante, porque con esto y los intendentes y todo lo demás, se mandaron un trabajo enorme, que aunque le parezca mentira, el que más lo continuó fue Macri, que con la Carolina Stanley y el Ministerio de Desarrollo Social, a través de una cantidad de dinero fenomenal, se trató de comprar la paz social para poder desarrollar su política neoliberal, etcétera, etcétera, pero que no hubiera gente en la calle. Entonces el fenómeno es un fenómeno creado por el Estado, que se lanzó a copar estas organizaciones y les dio puestos ministeriales. Sí, el que tenía... Delía, Barrio Nuevo, Pérsico. ¿Cómo dicen? Delía, Barrio Nuevo, Pérsico, todo ese tipo de personajes salieron inicialmente de los movimientos piqueteros, que luego se tergiversaron hasta transformarse en lo que es hoy. Pero mi pregunta era si usted, como uno de los creadores, del Polo Obrero, si hay algo de cierto en estas denuncias que se realizan de comedores que no funcionan, de apretes a la gente a través de un sistema de puntos, que si vas a la marcha tenés tantos puntos, que si no recibís esto, que si no lo recibís, que tenés que aportar tanto. ¿Hay algo de cierto en eso o es mentira? Bueno, empezamos por lo siguiente. Cuando fundamos esta Asamblea General que provocó las grandes movilizaciones piqueteras, no había forma de hacer punto de nada, porque no le dábamos nada a nadie. Obvio. ¿Se entiende o no? Sí, totalmente. Era el carácter del movimiento. Por eso es importante la estatización. Ahora, sobre las particularidades, yo no pertenezco al Polo Obrero. Entonces le dije de entrada que quiero que abran que levanten el secreto del sumario, porque acá lo que han logrado, y acá viene el núcleo de la cuestión, que es el remate de lo que yo le quiero decir, se arma una campaña de estas características porque el objetivo final es liquidar todo ese movimiento de organizaciones sociales, eliminarlo, y eliminar los subsidios, como en la ley bases se elimina no me acuerdo, el departamento de datos genéticos, se elimina todo. No se quería eliminar todo de la universidad, se sigue eliminando todo de la universidad, es decir, serruchar el gasto, la pérdida de gasto que ha tenido la gente que trabaja en esto, en el potenciar trabajo y todo lo demás, es impresionante. Entonces el propósito es liquidar todo esto, y para esto se monta una campaña. Ahora, uno puede decir, ¿vos cómo sabes que es una campaña? Bueno, quiero que levanten el secreto del sumario, y vamos a ver lo que hay de verdad y hay de mentiras en esta campaña, pero el propósito de ella es incuestionable. El propósito de ella es incuestionable. De la misma manera que se hizo una campaña para que las personas que no tenían 30 años de aportes no reciban nada, y se decía, nos roban a los que aportamos, nos roban esto, nos roban lo otro. ¿Cómo le van a robar? Trabajan en negro porque el Estado subsidia a las patronales, porque al trabajar en negro no aportan para el ANSES. Es toda una gran farsa, le echan la culpa a la persona que no pudo acumular 30 años, evidencia de 30 años, porque es imposible en Argentina acumularlo por desocupación, trabajo en negro, informal, etcétera. Hicieron toda una campaña, hicieron sentir mal a todo el mundo, los jubilados, mirá, se roban la plata, todo eso. Y al final, han liquidado a este sector. Vamos a tener entre los jubilados mucho más pobres, y ahora lo vamos a tener con esto. Más allá, porque yo no me hago responsable de ninguna organización, yo tengo que hacerme responsable de la organización a la que milito, que es Política Obrera. Entonces no voy a hacerme responsable, porque ¿cómo voy a ser responsable si no sé cómo es? No conozco el interior de cada organización, cómo actúa de su actuación ahora. Los voceros de esas organizaciones dicen que el fiscal miente. Probablemente tengan razón en un 90% que miente. Ahora, el asunto es demostrar que mienten el 100%. Bueno, de eso se encargará. Pero la campaña política está lanzada y tiene un objetivo muy claro.
porque el objetivo fundamental es liberar, no solo es un problema presupuestario, no darle más ninguna ayuda social, sino forzar a la gente que no tiene un trabajo estable o directamente que está desocupada a que se contrate en empresas privadas que le pagan salarios miserables porque hay una oferta de mano de obra muy amplia y una demanda de mano de obra por la recesión y la depresión débil. Y yo esto lo he visto con mis propios ojos. Hace muchos años, en una campaña que hice en la provincia de Buenos Aires, en Carlos Casares, me encontré con una masa de trabajadores desocupados que la empresa Globo Copatel quería contratar por salarios imposibles. Y después salía Globo Copatel a decir que la gente no quiere laburar. Pero claro que no. Es como si para decirle ahora 200.000 pesos por mes, 150.000 pesos por mes. No. ¿Se entiende lo que Eso digo? se repite en todo el país, lamentablemente, y se va a seguir multiplicando, ¿no? Quedan 10 minutos de programa, Jorge, y hay un tema que no se puede no tocar, que es esta convención política que hizo Vox en España de todas fuerzas de ultraderecha, donde inclusive hasta un ministro israelí de la extrema derecha de Israel, Meloni de Italia, todo lo peor de la derecha, y ahí metido nuestro presidente Milei, que realmente dio vergüenza ajena. Están pidiendo disculpas públicas por sus declaraciones. Entonces acá hay dos preguntas. Una, ¿qué lectura hace usted de que haya habido una convención de tales características de la derecha mundial, ¿no? Y por el otro lado, que vaya directamente a lo que fue la actuación de Milei en esta convención. Dos cosas le quiero decir. Ahora, dentro de 2 o 3 semanas, a mediados de junio, hay elecciones en Europa. Entonces están en campaña electoral. Y todo lo que es ultraderecha se presenta en un frente porque forman un bloque en el Parlamento Europeo. Lo que es centro derecha, no extrema derecha o ultraderecha, lo que es centro derecha forma otro bloque. Y así hay distintos bloques. Los distintos bloques están armando sus programas para cómo lo van a presentar y se presentan más allá de los países. Aunque la elección se hace en cada país y lo que importa es los candidatos de ese país en cada país, se trata de una representación parlamentaria a escala europea. Entonces cada bloque fija su posición. Según lo que yo he leído hasta ahora, va a haber un gran crecimiento o un importante crecimiento de la ultraderecha, en particular por los votos que va a sacar una organización que no está ahí, Vox. Según he visto, no está, que es Alternativa para Alemania, que realmente es la organización nazi, digamos, descendiente de los nazis, y que tiene distintas manifestaciones de reivindicación del nazismo. Recientemente alguien por los medios utilizó reiteradamente una frase de Hitler, y bueno, la justicia intervino, no conozco muy bien, con alguna sanción por violar alguna ley de Alemania que no permitiría decir una cosa así. Entonces están formando todos estos bloques. Vox es una variante del franquismo. Lo que tiene la ultraderecha española es que es heredera de una guerra civil en la que cometió toda clase de crímenes, y es la que reivindica. En cambio, por ejemplo, el Partido Popular, que también es franquista, digamos, se ha modernizado, más moderado en su lenguaje, ha tratado de adaptarse a otro tipo de juego. Y además es un partido que también está dividido, porque aquel ministro Aznar que tuvieron en una época era más parecido a la ultraderecha de Vox que a lo mejor al mismo Partido Popular. El peor de todos es Milei, porque Milei no tiene nada que ver con las elecciones europeas, primer punto. Segundo punto, porque Meloni grabó un mensaje y lo mandó, ¿no es cierto? Tercero, porque muchos de Meloni es gobierno,
Pero Marine Le Pen de Francia no es gobierno. Entonces no usa sus facultades o sus privilegios gubernamentales para asistir acá. Y Milei, que sí es gobierno, que no tiene nada que ver con las elecciones europeas, hace esta campaña para acentuar su línea fascistizante en la Argentina. Es decir, eso es un mensaje acá. Y Milei ha cometido varios delitos en este viaje. Primer punto, viajó sin autorización del Congreso. Ajá. Cuando un presidente sale de un país sin autorización del Congreso significa que abandonó el cargo. ¿No es cierto? Si yo tuviera más recursos y un entorno profesional más amplio, yo presentaría ante la justicia ese hecho, abandono del cargo. Segundo lugar, viaja no como jefe de Estado, sino a una entidad privada, porque no se va a entrevistar ni con el rey, ni con el primer ministro de España. Y sin embargo se le paga el vuelo, se lo pagan los jubilados argentinos y los trabajadores estatales argentinos y todos los argentinos en general. Es decir, es un gasto estatal para un viaje privado que no está autorizado tampoco por el Congreso. ¿Me entiende? Sí. Entonces es una gravedad inusitada esto, y busca crear una crisis diplomática. Ahora, esto es una provocación claramente meditada, porque el plan de este gobierno, que no tiene las condiciones todavía para imponerlo y desarrollarlo, es un plan vastísimo. No solo tiene que ver con el cambio de la economía, sino con el copamiento de las universidades, de la educación, etcétera, etcétera. Además, el discurso que pronunció atacó el derecho al aborto, pero además se ha pronunciado en contra del divorcio. Es decir, que es un elemento reaccionario ultra. Ahora, alguien hizo una observación interesante. La conexión del gobierno de Milei con Vox no parte de Milei, parte de Victoria Villarroel. Es decir, es una conexión con relación a los derechos humanos, sobre la que ahora se monta Milei después que ganó las elecciones. Entonces, como usted ve, esto es casi una manifestación abierta de fascismo. Y hay que denunciarlo completamente. Por ejemplo, escuché a alguien que dijo que el socialismo es miseria, declaró allá en España. Bueno, el que gobierna es el Partido Socialista. Ahora, miseria, y en Argentina donde está él. En España las cosas no estarán bien, pero nadie tiene los niveles de miseria que tenemos en Argentina, con un 52% de pobres. Entonces un charlatán más a la 10ª potencia, como en general todos los fascistas. El fascismo ha sido, desde el punto de vista discursivo, una manifestación abusiva de charlatanerismo. Yo creo que la expresión más cercana que hubo acá del fascismo fue la del general Perón, pero bueno, ese ya es todo el tema para tocar, ¿no? Esas son las contradicciones que tiene este sistema. Pero él tuvo la habilidad de entender que los gobiernos que él quería que triunfaran fueron derrotados, que el mundo sigue, y entonces hizo una readaptación. Tuvo que acomodar las cosas. Hizo una readaptación general. De modo que el peronismo ha sido autoritario, claramente, y todo eso en el primer gobierno de Perón, pero no solo no fue un gobierno fascista, sino que posiblemente fue el gobierno más popular que tuvo Argentina, no sé, desde mucho tiempo, sino en toda la historia. Quedan 2 minutos y yo le quería hacer una pregunta, porque hay un fenómeno aquí en Latinoamérica, que es el presidente de El Salvador, Bukele. ¿Usted dónde lo colocaría a Bukele? ¿Cómo lo definiría? Bueno, no, Bukele sí es una dictadura feroz. Bukele ha hecho lo que hacen muchos fascistas, es decir, han dejado de desarrollar la delincuencia fenomenal en El Salvador. Y entonces luego apuntaron a la eliminación de la delincuencia, pero el nivel de vida en El Salvador ha caído bajo Bukele. La situación social se ha agravado. Ahora,
una manifestación de esa miseria es la delincuencia en El Salvador. La otra manifestación de la miseria son las caravanas increíbles que parten de todos los países del Caribe y Centroamérica hacia Estados Unidos, en caravanas de migrantes que son maltratados en todos lados, y nadie dice nada al respecto. Entonces, acá tenemos un único causal, distintas expresiones de esa causa, y que han servido para hacer este apuntalamiento de un gobierno recontrarreaccionario, que ha prácticamente dolarizado la economía, ha bajado el nivel de vida de los trabajadores, reprime las organizaciones sindicales, pero para una masa que sufría constantemente la consecuencia de esa delincuencia, dado que no hay una oferta mejor. Y quiero cerrar con esto. Sí. El Salvador es importante porque en El Salvador gobernaba el Frente Farabundo Martí. Uh-huh. Por lo tanto, fue una experiencia revolucionaria que se frustró porque era una experiencia revolucionaria puramente nacionalista dentro de los marcos del capitalismo, y terminó convirtiéndose en una variante supervisada por Lula, por Chávez, etcétera. No mejoró absolutamente nada, ha fracasado como ha fracasado el kirchnerismo, y bueno, la consecuencia la tenemos similar en los dos países. Bueno, Jorge, Argentina. Nos hemos pasado del tiempo, creo que ha salido una buena emisión, le agradezco mucho y nos vemos el domingo siguiente, si usted está de acuerdo. Claro, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Bueno. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Lo extrañamos el domingo, ¿eh? Lo extrañamos. Bueno, por fin. Gracias. Bueno, terminamos así una nueva emisión del programa Radial Letras del Paraná. Nos vemos el domingo siguiente, 17:30 horas, Dios mediante. Muchas gracias.